Y procedemos a compartir pantalla. Me confirman, por favor, no puedo leerlos en el chat. Me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, señor. Muchas gracias. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos. Es una frase de Martin Luther King, un líder norteamericano, defensor de los derechos por la población afroamericana. Bueno, desafortunadamente siempre van a existir personas, entre comillas, malas en este mundo, personas que roban, personas que asesinan, personas que corruptas, que incluso violan y que quieren pasar por encima del otro para hacerle daño, para lastimarlos. Casi siempre actúan en forma egoísta, bien sea por dinero, bien sea por ampliar su poder, por diferentes emociones, por envidia, por celos, por rabia. Digamos que este tipo de individuos y sus actuaciones no nos deberían de sorprender, ya que pues en este mundo, como dice una canción de tango, este mundo es y será una porquería en el 2050 y en el 3000 también. Bueno, lo que nos debería realmente de enojar y causar repudio es que las personas buenas, me imagino los que estamos acá presentes, no hagamos nada, que nos quedemos callados, siendo indolentes, siendo indiferentes ante todos esos hechos de injusticia y de desasosiego que vemos en el mundo. No estoy hablando precisamente de que seamos Rambos, o bueno, aquí la mayoría son jóvenes, un superhéroe actual, Iron Man, que cojamos, nos vistamos de un traje y combatamos a los, entre comillas, malos. Pues en mi época era He-Man, los Thundercats, bueno, los superhéroes de una época un poquito anterior a la actual. Pues no me refiero a eso, sino que obviamente no es a través de un fusil, a través de las armas que podemos acabar con esa maldad. Lo podemos hacer de diferentes formas, por ejemplo, ayudando a los que lo necesiten, siendo más empáticos, actuando, pensando no solo en el bienestar nuestro, sino también en los sentimientos y en las necesidades de las otras personas. Incluso lo que ustedes están haciendo acá, los 5 aprendices que hay en este momento presentes, es fundamental, ya que como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Bueno, quería hacer ese preámbulo para contextualizar un poco la sesión en línea que vamos a tener esta noche. Es tiempo de presentarme, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, ustedes ya me conocen, soy el instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Quiero darles a todos una cordial bienvenida a esta sesión, agradecerles por su compromiso y la responsabilidad que han exhibido hasta ahora los aquí presentes. La evidencia que vamos a desarrollar esta noche y que tienen que desarrollar para su programa formativo se llama Reflexión Escrita, Caso Malala. Entonces, con ese antecedente, vamos a proceder a mostrarles los temas que vamos a desarrollar en la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. Entonces, pues ya me presenté. Posteriormente vamos a ver la contextualización, en qué parte de su proceso formativo se encuentran. Como tercer punto, vamos a darle los lineamientos que se encuentran en el material de estudio de la formación concernientes al desarrollo del tema.
unas pinceladas, porque el propósito es que ustedes profundicen estos temas a través de la lectura del material de estudio que se encuentra en la plataforma Sayuna. Como cuarto punto, vamos a explicarles los pasos para llevar a cabo la evidencia correspondiente, con el fin de que cumplan con los resultados de aprendizaje que están contemplados dentro de la tecnología, en este caso los relacionados con la competencia de comunicación. En el siguiente punto vamos a darles un espacio para, como siempre, de resolver las dudas e inquietudes que tengan frente, bien sea al desarrollo de la evidencia o bien sea frente a cualquier duda que tengan sobre su proceso formativo. Y finalizaremos con el cierre. Bueno, vamos con el punto 2, una vez presentado el tema, vamos a ver en qué parte de la formación se encuentran. Nos encontramos en la tercera fase de la etapa lectiva de la tecnología en análisis y desarrollo de software, denominada fase de ejecución. Nos encontramos específicamente en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Entonces, pues esta es una actividad de proyecto que está más enfocada a lo técnico, pero por la dinámica de formación del SENA, ustedes saben que esta formación está compuesta por actividades tanto técnicas como transversales. En este caso en particular, recuerden que desde el SENA se propende por su formación integral, tanto en principios como en valores, por lo que esta evidencia en particular está orientada, tal como vemos, a reconocer el impacto de las acciones humanas sobre sí mismo y el entorno, dándoles un criterio de valor, que es precisamente la actividad GA7 24 201 526. Entonces, la idea es que nosotros, tanto ustedes como aprendices, como nosotros los instructores, tomemos conciencia de que las acciones que tenemos tienen un impacto también en la sociedad. No somos seres aislados, no podemos achacarle toda la responsabilidad a los políticos o al presidente, que todo es culpa de Petro, dicen algunos, sino que como la idea es que ustedes tengan en cuenta que la responsabilidad social y de un cambio es de cada uno de ustedes. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta nos dice que no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con amor. Entonces ella destaca que incluso nuestras acciones más pequeñas tienen un tipo de valor y pueden generar un cambio en nuestra sociedad. El resultado de aprendizaje que se pretende a partir del desarrollo de la evidencia, es decir, el objetivo general es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. Entonces, la idea, como les dije, es actuar con respeto, con valores, precisamente para lograr la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos. La evidencia, que al finalizar la sesión les voy a explicar, la sesión pues no va a ser muy larga, se llama Taller de Reflexión Escrita, caso Malala. Esta actividad está a cargo del componente de comunicación, es decir, a cargo del presente servidor, quien les está hablando. Tiene como fecha de inicio hoy 10 de abril y finaliza el 21 de abril. Es decir, que tienen desde esta semana, cubre la Semana Santa, cubre la semana siguiente. Tienen más o menos 15 días para desarrollarla, 12, 13 días, aunque obviamente pues no creo que demoren tanto tiempo. Por lo que la idea es que, pues yo sé que la mayoría de ustedes no al día en la formación, son muchas actividades, entonces la idea es que desarrollen las actividades que tienen pendientes durante este corto receso por Semana Santa, donde hay días festivos,
Y pues ustedes ya saben que están próximos a culminar su etapa lectiva del programa y ya saben que todas las evidencias, las actividades de aprendizaje y los resultados de aprendizaje deben de estar con A. Si no lo hacen, obviamente no van a poder pasar a la siguiente etapa del programa lectivo, que es la fase productiva. Entonces, una vez contextualizado un poco en qué parte de la formación se encuentran, vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda correspondiente al desarrollo del tema. Entonces, recuerden que todo esto que vamos a ver está condensado en material de estudio de la plataforma. Entonces, si queremos realmente promover una cultura de paz, como precisamente establece el resultado de aprendizaje de la evidencia que acabamos de ver, debemos conocer precisamente cuáles son esas herramientas mentales y emocionales que usamos generalmente todos los días para resolver problemas, para comunicarnos, para manejar nuestras emociones. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos habla de que son 10 esas habilidades que debemos desarrollar como seres humanos. No vamos a ver las 10, aquí vamos a destacar 5 de esas habilidades que debemos de tener en cuenta para la vida y para la convivencia. Entre ellas encontramos la empatía, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y el reconocimiento de aspectos personales a transformar. Les voy a dar como unos lineamientos de cada una de ellas, iniciando con la empatía. Entonces, la empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender lo que otra persona siente o viva, aunque ustedes no estén pasando por lo mismo. Entonces, no significa necesariamente que ustedes estén de acuerdo o que, por ejemplo, como en la imagen que están viendo en la diapositiva, si un amigo de ustedes esté llorando, ustedes también deben de ponerse a llorar. Eso no significa ser empático. Ser empático significa que ustedes entiendan con respeto las perspectivas del otro. Saber exactamente qué es lo que está sintiendo. Entonces, si lo logran, esto pues les ayuda a fomentar la cultura de paz, como mencionaba antes, y a evitar los conflictos y los enfrentamientos, ya que precisamente cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona y cuando comprendemos exactamente qué es lo que está sintiendo el otro, pues vamos a ser menos agresivos, más tolerantes y pues podemos convivir mejor con los demás. Entonces, personalmente creo que esto es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por ejemplo, yo podría molestarme porque no vinieron todos los aprendices, porque algunos llegan tarde a las sesiones, pero pues no me doy cuenta que muchos están trabajando, que algunos salen a las 3, 4 de la mañana de su casa, que cuando Juan iba saliendo de su trabajo, el jefe le dijo, venga para acá, no se puede ir, por favor ayúdame a cuadrar unas cuentas que no me cuadran y están pendientes. Entonces, la idea es que consideremos todas esas variables que pueden existir. Muy probablemente, si no llegaron o no asistieron o llegaron tarde, muy probablemente no es que estaban en su casa rascándose el ombligo, viendo Yo Me Llamo, que bueno, no ha comenzado, pero ya va a comenzar. Entonces, esta empatía nos permite también darnos cuenta que a veces no es que no se quieran hacer las cosas, sino que existen diferentes circunstancias por las cuales no se realizan. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, un amigo de ustedes está triste porque, por ejemplo, terminó la relación con su novia o con su esposa, ¿cierto?
En lugar de decirle, como a veces yo también he caído en esa situación, fresco, tranquilo, no sea tonto, esa pelada no le conviene, fresco, que hay más peces en el mar. En vez de decirle eso, pues lo ideal es utilizar otro tipo de expresiones, como por ejemplo, no sé si quieras conversar en este momento, sé que estás pasando por una situación difícil, estoy aquí para escucharte, si necesitas hablar, cuenta conmigo. Si quieres llorar, está bien. Entonces, si hacen eso, obviamente ustedes ya no lo están juzgando, no le están dando consejos, sino que están acompañando y validando esa emoción que está sintiendo esa persona. Cuando hablamos de validar una emoción, significa que ustedes están reconociendo, aceptando y dándole importancia a eso que está sintiendo el otro. Y no lo están juzgando ni están minimizando esa experiencia. Es que se podría llorar por todo. Muchas veces utilizamos expresiones como, es que usted se molesta por nada. Yo a veces le digo a mi esposa, o bueno, le decía porque estoy tratando de mejorar ese aspecto. Es que tú eres muy sensible, a veces lloras muy frecuentemente. La idea es que no hagan eso, queridos aprendices. Obviamente todos somos distintos, las emociones son importantes para cualquier ser humano y es importante que ustedes convaliden y validen esa emoción y le den importancia a lo que la otra persona está sintiendo. Bueno, otro ejemplo, un compañero del SENA, ustedes están desarrollando una evidencia y pues no entregó su parte de que le correspondía a tiempo, una evidencia grupal. Entonces, en vez de ustedes molestarse y llamarlos que usted es un irresponsable, la idea es que piensen que posiblemente tuvo un problema, entonces que le pregunten si necesita ayuda, si le pasó algo, y con eso pues están precisamente siendo empáticos por la situación. Por supuesto que a veces son excusas, son mentiras para justificar a veces algo de mediocridad que existe en algunas personas. Pero uno con el tiempo y con la experiencia va aprendiendo a reconocer quién dice mentiras y obviamente si lo hace repetidamente, ustedes ya van a identificar que pues obviamente es mentira. Lo importante es que ustedes no se adelanten, que le den un tiempo, que pregunten. Buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. Qué pena llega tarde. No te preocupes. Bienvenida, muy buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, lo importante es eso, que ustedes le den el espacio y que le den como la posibilidad de que la otra persona dé su versión de los hechos. Yo siempre opino que toda historia tiene dos versiones. Entonces tampoco es que se dejen influenciar por lo que ven a primera vista, sino que siempre escuchen la versión de los hechos. Bueno, otro ejemplo de empatía, vamos a hablar del tema familiar. Entonces, por ejemplo, los abuelos o las personas mayores repiten constantemente las mismas historias. Entonces, aunque ustedes ya las han escuchado muchas veces, la idea es que le presten mucha atención. Entiendan que para él contar eso es muy valioso, eso les va a fortalecer su vínculo emocional y ellos lo hacen porque también es un ejercicio para mantener activa su memoria y de alguna forma les ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer o la demencia, ya que de acuerdo pues a los especialistas, el cerebro necesita que esté trabajando en todo momento. Entonces, por ejemplo, una prima de mi mamá, cuando su mamá, que pena la redundancia,
está repitiendo alguna historia que ya le contó, entonces ella la interrumpe, notado que la interrumpe y le dice, no, mamá, usted ya me ha contado eso 1000 veces. Entonces, obviamente eso está mal, porque primero está afectando ese vínculo y esa relación que debe existir entre las dos, y segundo, no está validando su emoción. Le está diciendo que no es importante lo que ella está contando, así lo haya repetido 1000 veces. Obviamente la mamá lo cuenta no porque quiera contarlo 5000 veces, ella cree que no lo ha dicho, lo hace inconscientemente. La hija tampoco es consciente que esto no es beneficioso para la mamá, sino que pues ella cree que es normal decirle alto, basta. Pero pues la idea que quiero que se les quede en esta charla, en esta sesión en línea, es que la próxima vez no los interrumpan, que traten de escucharlos, así hayan contado esa misma historia 1000 veces. Recuerden que mostrar interés también es una forma de empatía. Vamos a hablar de un ejemplo de las redes sociales. A veces vemos que hay personas que publican que están pasando por un mal momento. Entonces escriben un mensaje en su estado, me siento triste, me siento agobiado, y en lugar de ignorarlo o juzgarlo y decir, este tipo siempre o esta señorita siempre lo hace por llamar la atención, quiere sobresalir, que la vean. Entonces, pues esa no es la idea. En lugar de eso, pueden enviarle un mensaje diciéndole, no estás solo, si quieres hablar, aquí estoy. Con eso lo que están haciendo es validándole, y recuerden que un pequeño gesto puede hacer la diferencia. Hay veces que la persona está pasando por una depresión terrible, incluso tiene ganas de quitarse la vida, y un pequeño gesto que ustedes hagan o que tengan con esa persona puede salvarle la vida. Bueno, vamos a ver la inteligencia emocional, que es otra de las habilidades que debemos de poseer de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y manejar tus propias emociones, así como también las emociones de los demás. Entonces, este tema de la inteligencia emocional está directamente relacionado con las emociones. Es decir, la idea es entender lo que sentimos, entender por qué lo estamos sintiendo. La idea es regular nuestras emociones, no dejarnos llevar por la ira, por la rabia que nos da algunas circunstancias, sino que reconocer las emociones de los demás, precisamente está relacionado con el tema que estábamos hablando anteriormente de la empatía, y relacionarnos mejor con otras personas gracias a esa comprensión que tenemos de esas emociones. En eso básicamente se trata la inteligencia emocional, de no evitar los sentimientos. Nosotros todos somos seres humanos, es normal que en diferentes circunstancias de nuestra vida sintamos celos, sintamos rabia, sintamos tristeza, unas profundas ganas de llorar. Entonces, obviamente, no significa que no lo sintamos, sino que la inteligencia emocional precisamente lo que hace es que logremos entender lo que sentimos, que logremos gestionarlo con sabiduría y relacionarnos con los demás, obviamente desde el respeto y la empatía. Daniel Goldman, ustedes no sé si lo han escuchado, es uno de los principales autores que exponen frente a este tema, uno de los principales referentes en inteligencia emocional. Propuso 5 áreas claves o componentes que forman esta habilidad que todos debemos tener, que es la inteligencia emocional. Incluso algunos sostienen, no sé, algunos lo contradicen, que dicen que la inteligencia emocional es más importante incluso que
la inteligencia cognitiva, es decir, de tener grandes cantidades de conocimiento en diferentes temas, cultura general, en tecnología, bueno, en todas las áreas del conocimiento, que es más importante esa gestión de las emociones para triunfar en la vida. Pues eso es debatible, cada uno tiene su propio concepto frente al tema. Personalmente yo sí creo que es muy importante este tema de la inteligencia emocional. Vemos a veces que en el colegio hay personas que eran muy destacadas en el ámbito académico, que sacaban las mejores notas, que les iba muy bien y pues a veces uno se los encuentra y qué hace y no, yo no, en este momento no estoy trabajando o trabajo en tal cosa, no voy a denigrar ninguna actividad porque todas lo que uno haga es valioso, pero uno se imaginaba, no, este tipo va a ser astronauta o va a hacer un invento súper importante porque el tipo era una lumbrera. Tal vez sí tenía esa inteligencia de la que estamos hablando, la que les digo cognitiva, de saber mucho, pero no manejaba precisamente la inteligencia emocional. Vemos otros que no eran tan exitosos en el tema académico, pero que uno los ve que viajan por el mundo, que tienen mucho dinero, que tienen fincas y bueno, están muy bien económicamente, carro, una esposa, varios hijos, bueno, en fin, y que uno los ve muy bien. Entonces, pues tenían alguna forma de inteligencia emocional. Por eso, pues a mí me parece un poco más importante esa inteligencia emocional precisamente para relacionarnos con los demás. Pero pues es debatible y cada uno tiene sus propias convicciones. Bueno, hablemos de las 5 áreas que propuso Goldman, entre ellas la autoconciencia. Entonces, cuando nos referimos a la autoconciencia, es reconocer lo que estamos sintiendo y el por qué. Ejemplo, Juan está muy irritado en clase y en vez de explotar o discutir, la idea es que Juan piense, no, me siento como cansado, he tenido mucho trabajo en la oficina, no tengo por qué desquitarme con los demás, porque la verdad es que el del problema en este caso soy yo. Entonces, reconocer la emoción precisamente es el primer paso para no dejarse controlar por ella. Saber cuando estamos felices, que es normal que, no sé, que hagamos diferentes cosas. Si cuando nos sentimos un poco tristes o estamos agobiados, reaccionamos distinto. Entonces, cuando miremos y sepamos distinguir cuáles son esas emociones que pasan por nuestra vida, podemos reaccionar mejor frente a las diferentes circunstancias. Otro hace referencia a la autorregulación. Entonces, la idea es manejar las emociones de forma adecuada. Entonces, un ejemplo es que alguien les provoca con un comentario hiriente. Por ejemplo, a veces estoy en la calle y uno se encuentra con alguien que hace rato no vio y varias veces me ha pasado que lo primero que me dicen es, uy, pero ¿cómo estás de gordo? Yo la verdad pues no me gusta, yo odio que me digan así y en vez de responder agresivamente como lo hacía, bueno, no, la verdad es que no lo hago, no me considero una persona agresiva, pero la idea es que ustedes si les hacen un comentario hiriente, respiren, piensen antes de hablar y les pueden decir, por ejemplo, palabras como no me gustó ese comentario, prefiero que hablemos con respeto. Si se molestó la otra persona, pues lo siento, pero es importante que ustedes comenten que no les gustó lo que dijo la otra persona. Entonces, la idea es que no se molesten, lo hagan calmadamente, controlen su impulso y respondan con asertividad. En cuanto a la motivación, entonces la idea es usar esas emociones que todos tenemos para lograr metas. Por ejemplo, ustedes sacaron una D en una evidencia de tecnólogo que se esforzaron mucho para presentarla.
trasnocharon hasta las 12, 1 de la mañana, y en vez de hacer lo que hacen muchos compañeros, de rendirse, de retirarse del tecnólogo, porque esto no es para mí, entonces no tomen, o sea, siguen adelante, no se rindan, no tomen los tropiezos como un fracaso, sino que son como oportunidades de mejora para hacerlo precisamente mejor la siguiente vez. Recuerden que la idea es que ustedes canalicen esas emociones negativas precisamente en energía que los impulsen y les den motivación y ánimos para avanzar. Todos vamos a tener problemas en nuestra vida diaria, todos tenemos que enfrentar retos, pero lo importante es no desmotivarse. Si se caen, levántense. Si se caen 3 veces, levántense 10 veces, porque es normal. Hay una frase, que pena que me gustan las frases de Michael Jordan, que dice: he fracasado una y otra vez en mi vida, es por eso que he tenido éxito. Un tipo que ha ganado todo, que es multimillonario, que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, habla que para llegar a donde estuvo y que aún hoy ha tenido que sortear miles de fracasos. ¿Y qué hizo? El tipo con el primer fracaso no dijo: yo no sirvo para el baloncesto. Se cayó, se paró y siguió intentándolo hasta miren los resultados que ha tenido. Bueno, aquí nos habla también de la empatía, entonces ya saben que la empatía es entender los sentimientos de otros, es esa conexión emocional y que lo vimos ya anteriormente. Y las habilidades sociales se refieren a relacionarse bien con los demás. Por ejemplo, en un grupo de trabajo hay un malentendido y en vez de culpar a Juan o a Pedro, la idea es hablar con calma. Parece que hubo una confusión, decirle, podemos aclarar este malentendido juntos. Entonces recuerden que la idea es usar la comunicación precisamente para resolver esos conflictos sin dañar la relación. Que hay veces que uno se deja de hablar con amigos que él tiene de tiempo atrás por un pequeño malentendido. Es muy importante esa posibilidad de comunicarse. Uno a veces es muy orgulloso, entonces si él no me pide perdón, si él no me ruega, yo no le voy a hablar. Pues es importante también uno pues ceder un poco a veces y tratar de mejorar nuestras relaciones con los demás. Bueno, vamos a hablar de la comunicación asertiva, que es otra de las habilidades. Esta es la forma de comunicar tus ideas, necesidades, emociones y opiniones de manera directa y honesta, pero respetando también los derechos y sentimientos de los demás. Entonces, la idea es tratar de comunicar precisamente nuestros sentimientos en forma respetuosa, sabiendo poner los límites. Una de las principales características de la comunicación asertiva es saber decir que no. Hay personas que nos cuesta mucho trabajo a veces, que nos piden cosas que consideramos injustas y nos cuesta ese trabajo de decir que no. Entonces, una de esas formas que establece la comunicación asertiva o de las técnicas es saber decir que no. Ustedes sobre la comunicación asertiva seguramente ya les han hablado para el desarrollo de anteriores evidencias que tuvieron que desarrollar, como el de la comunicación como expresión humana, por lo que pues no vamos a profundizar sobre este tema. Para no alargar mucho la sesión, les voy a compartir un video muy corto, muy interesante, sobre una entrevista de una experta en el tema, una lingüista y profesora, que nos habla sobre algunas técnicas y consideraciones que debemos tener en cuenta para ser asertivos. Así que pues pongan mucha atención, por favor. Si no escuchan, me dicen a través del audio para mirar a ver qué pasó. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor
pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? Sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. Sí, ¿me El escuchan? hecho de ser así. No, es que se le escucha como doble voz, o sea, sí, feo. Sí, se escucha, pero se escucha mal. Ok, entiendo. escucha Vamos a con mirar a ver qué pasa. Hay veces, Estrella, que en una ¿Ahí mejor? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ah, bueno. conversación nos Muchas sentimos gracias. incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir, estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto.
Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Listo, vamos a seguir con la presentación. Espero que les haya gustado el video. Como les dije anteriormente, en el material de estudio de la formación hay diferentes técnicas, no solo la que nos mencionó la experta invitada, sino también algunas técnicas y qué hay que hacer. Ya les voy a decir qué hay que hacer con la evidencia. No te preocupes, que en este momento estamos desarrollando la temática. Bueno, vamos a hablar de otra de las técnicas que nos habla sobre las habilidades que debemos tener según la Organización Mundial de la Salud, que es la resolución de conflictos. Entonces, esta es entendida como la capacidad para enfrentar desacuerdos, tensiones o malentendidos de manera pacífica, respetuosa y constructiva, buscando una solución justa para todas las partes. Entonces, hay muchas técnicas o métodos para esa resolución de conflictos. Vamos a hablar en este caso de 2 grandes, que son la negociación. La primera de ellas es la negociación. Entonces, la negociación es un proceso de diálogo entre 2 o más partes en desacuerdo con el objetivo de llegar precisamente a un acuerdo justo que beneficie a todos. Entonces, recuerden que la clave en este proceso de negociación siempre es ceder un poco. No siempre, en alguna discusión que ustedes tengan, no siempre procuren tener la razón, sino que la idea es que ustedes busquen soluciones donde haya un ganar-ganar, es decir, que las 2 partes se vean beneficiadas o todas las partes beneficiadas.
no ganar precisamente a costa del otro, sino que todos salgan beneficiados. Entonces, cuando se da esta negociación, cuando ustedes tengan un desacuerdo, por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar, entonces mi esposa se queja porque siente que ella hace más oficio en la casa. Entonces, la idea es, por ejemplo, entrar a una negociación donde la idea es que yo escuche el punto de vista de ella, obviamente siempre con respeto. Ella, por ejemplo, me dice que se está acostando muy tarde, que le está tocando muy pesado. Entonces, la idea en este caso es usar frases asertivas. En vez de gritarla y decirle, no, es que usted no me comprende, que me toca muy duro en el SENA y que me esfuerzo mucho. Usted tiene la culpa porque no me comprende. Usted no tiene en cuenta pues mis motivaciones. Entonces la idea es, como dijo la interlocutora, utilizar frases asertivas. Entonces, por ejemplo, me gustaría que el oficio fuera más repartido. La idea es hacer como una lluvia de ideas y luego al final en la negociación se puede acordar, por ejemplo, revisar que cada uno va a hacer una tarea, vamos a organizar un calendario de tareas más equilibrado. Por ejemplo, ella cocina y lava la ropa y yo pues me encargo de la limpieza. Es más o menos así lo que se debe hacer en una negociación. Eso precisamente fue lo que acordamos con mi esposa y esos son los pasos que deben de tener en cuenta cuando lleven a cabo una negociación. Escuchar el punto de vista del otro, expresar su opinión con asertividad, buscar intereses en común, llegar a un acuerdo e importante, cumplir con lo acordado. Y en cuanto a la mediación es un proceso de diálogo en el que una tercera persona imparcial, en este caso el mediador, ayuda a dos o más personas que tienen un conflicto a llegar a un acuerdo sin imponer una solución. Entonces, por ejemplo, este aspecto de la mediación se da mucho en situaciones como las separaciones de pareja. Entonces, hay un conflicto en que los padres discuten, por ejemplo, por la custodia de los hijos. Entonces, en esos casos interviene un mediador que bien puede ser un psicólogo o un abogado de familia, etcétera. Y la idea es que se busque un acuerdo que priorice el bienestar de los hijos. El acuerdo más común que se logra en estos casos es que haya una custodia compartida. Entonces, por ejemplo, a usted le corresponde tales días con mi hijo. La idea es organizar visitas organizadas con horarios respectivos, etc. Y vamos a hablar de la última habilidad, que es el reconocimiento de aspectos personales a transformar. Entonces, cuando hacemos referencia a este término de reconocimiento de aspectos personales a transformar, nos referimos a un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal en el que precisamente debemos identificar esas actitudes, conductas, pensamientos o emociones que nos limitan y nos generan conflictos con el fin de mejorarlos. Por ejemplo, la impaciencia, a veces tenemos impaciencia, falta de tolerancia. Por ejemplo, nos encontramos con dificultades para escuchar sin interrumpir. Estamos hablando y la otra persona está hablando y nosotros metemos la cucharada creyendo que la persona va a decir determinada cosa y lo interrumpimos constantemente. Una de las habilidades que habla la asertividad es escuchar sin interrumpir. Se llama escucha activa. La tendencia a reaccionar con enojo ante críticas es otro aspecto personal a mejorar. El miedo al cambio o a salir de la zona de confort. Así como estamos bien, ¿para qué voy a cambiar si así estoy bien? Es importante siempre evolucionar, siempre buscar mejores formas de ser mejores personas, no tener miedo a ese cambio. La falta de habilidades para comunicarme asertivamente, evitar conflictos en lugar de resolverlos, dificultad para pedir perdón o aceptar errores.
Todo eso, la idea es que reflexionemos sobre esas situaciones que se nos repiten constantemente en nuestra vida y nos generan malestar, haciendo cargo de nuestra transformación, de nuestra propia vida. Entonces la idea es ir mejorando, tener un plan de acción para ir mejorando esos aspectos negativos en nuestra vida, tanto a mediano como a largo plazo, para intentar superarlos. Y si definitivamente vemos que no, lo intenté, pero no es posible, es consecuente o es recomendable buscar también ayuda profesional con un psicólogo para superar esos trastornos que a veces nos aquejan. Bueno, vamos a hablar finalmente de los derechos humanos, que pues todos estos temas que hemos estado viendo, como la empatía, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, están profundamente relacionados con el tema de los derechos humanos, porque todos estos temas contribuyen a formar una cultura de respeto y igualdad y dignidad de paz, que es precisamente el resultado de aprendizaje de la evidencia. Entonces, antes de explicarles en qué consiste, vamos a ver algunos ejemplos en que precisamente se violaron estos derechos humanos. Vamos a iniciar hablando del racismo que ocurrió en los Estados Unidos en los años 60 y 70. No digo que hoy no exista, obviamente sí, y no solo allá, sino en muchos países, incluso acá. Pero pues estos años fueron una de las épocas más tensas y cruciales en la historia de los derechos civiles, sobre todo en ese país. Entonces, a pesar de que se decretó la abolición de la esclavitud, hay muchas actividades que estaban muy presentes. Entonces, algunos ejemplos de violaciones de esa época es que, por ejemplo, los afroamericanos o pues, los negros, pues no teman decir esa palabra porque pues, no ofende dependiendo de la connotación. Entonces, por ejemplo, se tenían que sentarse al fondo de los autobuses, había sillas reservadas únicamente para negros. Algunos fueron torturados durante las protestas. Hay un grupo que ustedes han escuchado que es el Ku Klux Klan, donde quemaron iglesias, no podían votar. La mayoría de los servicios estaban segregados, es decir, exclusivamente para blancos, exclusivamente para negros. Y, por ejemplo, como la imagen que ustedes están viendo en la foto, habían baños exclusivamente para blancos y para negros. Y pues no hace falta decirles cuáles estaban en mejores condiciones. Otro caso es el de Ginette Bedoya, es una periodista que fue secuestrada, torturada y violada en Colombia en el año 2000. Ella estaba investigando los nexos entre los paramilitares y el narcotráfico. Entonces, fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Fue llevado el caso a la Corte Internacional de los Derechos Humanos y el Estado colombiano fue penalizado porque pues, no dieron una respuesta correcta frente a este caso. Otro caso sucedió con la construcción de los estadios para la Copa Mundial de Fútbol, la última que hubo en el 2002. Miles de trabajadores inmigrantes fueron contratados para construir los estadios. Esos trabajadores denunciaron que tuvieron condiciones de trabajo forzados, enfrentaron explotación, jornadas de 15 horas, de 18 horas de trabajo, les retenían los pasaportes y tenían condiciones laborales muy peligrosas. Incluso se habla de que durante esa época hubieron miles de muertos en la construcción de esos estadios. Y otro caso es la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, donde miles fueron torturados física y psicológicamente. Alrededor de 3.200 personas fueron asesinadas y desaparecidas. 28.000 personas se habla de que fueron torturadas. Los opositores políticos también fueron exterminados por el régimen. Muchos tuvieron que salir exiliados. Bueno, se vivió una situación realmente lamentable en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Y finalmente vamos a ver otro caso, que es el que está relacionado con la evidencia, en el que se puso sobre la mesa este tema coyuntural de la violación de los derechos humanos, y es el que le aconteció a una joven pakistaní llamada Malala Yousafzai. Entonces ella fue víctima de injusticias, violaciones de los derechos humanos en su país, ya que, por ejemplo, los talibanes, que era pues uno de los grupos políticos de Pakistán, reprimían el acceso a las niñas que querían ir a la escuela. A ella incluso le dispararon en la cabeza cuando tenía 15 años. Y bueno, sufrió una serie de maltratos y de violación de sus derechos humanos. Esta autora, esta joven pakistaní, escribió un libro que ustedes están viendo en pantalla. Ella recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 por este libro, y precisamente este es el que ustedes deben de tener en cuenta para desarrollar la evidencia que les voy a explicar a continuación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia? Entonces, la evidencia se llama Taller de Reflexión Escrita, caso Malala. Le puse GA8, pero es GA7, disculpen. Entonces, esta evidencia consiste en realizar una reflexión personal sobre la lectura de un texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos de la educación en el país. El objetivo es promover la dignidad propia y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. A continuación les voy a explicar los lineamientos de la evidencia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que deben de hacer? Ustedes deben de entregar un documento con normas APA, es decir, portada, introducción y referencias bibliográficas, en el que incluyan un texto argumentativo de reflexión sobre el libro. Entonces, recuerden conservar un adecuado manejo del lenguaje, organización de ideas y referencias bibliográficas. Para mayor información, revise el anexo de la evidencia que vamos a ver a continuación. Igual ustedes también lo encuentran cuando accedan a la plataforma Sayuna y abran la evidencia correspondiente. Ahí hay un apartado donde dice anexo. Lo entregan en formato PDF y se remiten al área correspondiente de la actividad, que lo van a encontrar por AP7 Comunicación, Taller de Reflexión Escrita, caso Malala, y ahí está la codificación. Ustedes ya saben cómo pueden acceder a la evidencia. Antes de entrar a las dudas e inquietudes, les voy a presentar el anexo que ustedes van a encontrar en la plataforma. Entonces, aquí está la guía para la elaboración del taller de reflexión escrita, caso Malala. Entonces, como actividad, nos da como una contextualización. Como actividad inicial para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno, y como esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas, la historia de Malala en su libro Yo soy Malala nos permite hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe, ética y cultura de paz. Así que los invitamos a revisar documentación sobre la historia de Malala y responder las siguientes preguntas. Estudio de caso, yo soy Malala. Entonces, apoyemos a Malala. La educación de las niñas es un derecho, es el lema de un acto que tuvo lugar el 10 de diciembre del 2012 en la UNESCO. Su objetivo es impulsar políticas para garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela. Bueno. Al revisar la documentación sobre este caso, se invita a que vaya recopilando los momentos o situaciones de la historia de Malala, donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia, o eventos que más te llamaron la atención de la historia. Entonces, en ese texto argumentativo que ustedes deben de hacer es, pues, leer el libro. Yo sé que, pues, por el tiempo es complicado leer un libro, aunque no es tan largo. La invitación es a que si tienen la disponibilidad lo lean, si no, al finalizar este anexo les doy un resumen
les anexé un resumen de YouTube donde en 16 minutos el autor habla de o condensa el libro. Entonces la idea es que ustedes se hagan las siguientes preguntas y la contesten en este ensayo que ustedes deben de hacer. ¿Cómo pudo superar las dificultades? O sea, la idea es que ustedes también comparen la situación que vivió Malala con la situación que ustedes han tenido, alguna situación difícil que hayan tenido que afrontar en su vida relacionada con violación de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, yo como afrocolombiano he tenido que vivir algunas situaciones difíciles, se me han cerrado algunas puertas a nivel laboral por el hecho de mi condición de afrocolombiano, etcétera. La idea es que ustedes también lo relacionen con su propia vida y que se respondan esas preguntas, no literalmente, sino que recuerden que un ensayo es un texto argumentativo que tiene diferentes partes, eso lo vimos en evidencias pasadas, y la idea es que lo hagan no con subtítulos, introducción, desarrollo, conclusión, sino que vayan como contando una historia, lo hagan fluidamente, tratando de enlazar los párrafos a través de conectores. Entonces, ¿qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir? Entonces, la idea es que ustedes vayan respondiendo en el transcurso del ensayo estas preguntas. La historia de Malala no solo refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo se vulneran muchos otros derechos humanos de las mujeres y también de los hombres, aunque en menor medida en su país. Escribe en qué formas se utilizan para anular los derechos de las mujeres. Piensa si estas formas de violencia pueden darse en nuestro país. ¿Por qué? ¿En algún momento has sentido que te han vulnerado tu dignidad o tus derechos? ¿Conoces algún caso en tu entorno donde se violen los derechos humanos y la dignidad? Entonces, no me hagan un resumen como hemos visto del libro, porque pues es muy fácil uno buscar en internet reseñas del libro tal, copiar y pegarla, que obviamente eso sería un plagio, sino que un ensayo es que ustedes también pongan su punto de vista frente a la situación y comparen el caso con esa violación que sin necesidad de que les hayan vulnerado, o sea, yo sé que no hay negros o bueno, no tengo en conocimiento o indígenas o no han sufrido de pronto tampoco atentados o algún caso muy extremo donde haya corrido riesgo su vida, pero todos hemos vivido situaciones difíciles en el que nos violen los derechos humanos. Entonces la idea es que ustedes comparen esa situación también con lo que vivió Malala, sepan exactamente qué vivió el personaje y hagan una comparación. Entonces, Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Cuando se enteró de que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, emisoras locales y nacionales y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Si te dieran la palabra, ¿qué le dirías al mundo? Escribe un discurso que no deje indiferente a nadie. ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean y para hacer del mundo un lugar mejor? Entonces, la idea es no responder específicamente todas las preguntas, sino englobar esa situación que vivió Malala con su situación actual. Entonces aquí está, le dan clic al anexo y aquí está el resumen del libro que les estoy hablando. Malala nació en una tierra donde la gente dice... Bueno, ahorita no creo que escuchen el micrófono, pero ahí les muestro para que puedan acceder y también... Se me perdió, permíteme un segundo.
Bueno, no encuentro la guía, se me perdió en este momento. Bueno, les voy a presentar un ejemplo que presentó un aprendiz de otra ficha correspondiente a otro programa, pero es la misma evidencia. Entonces, la idea es hacer una portada, como les dije anteriormente, una introducción, pero no la introducción del texto argumentativo, sino una introducción de que hable sobre lo que va a encontrar el lector al ver el ensayo. Y aquí colocan posteriormente el texto argumentativo. Entonces la idea es colocar un título. Vamos a leer brevemente algunos aspectos. A lo largo de la vida hay momentos que marcan nuestra existencia, momentos que se graban en nuestra memoria porque despiertan emociones intensas. Estos recuerdos, ya sean de amor, miedo, felicidad o dolor, determinan en gran medida cómo enfrentamos el día a día. Por ejemplo, todos recordamos la primera vez que nos sentimos amados o el primer momento en que sentimos vida. Sin embargo, también es crucial recordar aquellos momentos difíciles, aquellos en los que hemos experimentado el rechazo, la discriminación, ya sea por nuestro color de piel, nuestras creencias, nuestra religión o nuestra forma de pensar. En algún momento, con mayor o menor intensidad, todos hemos sido víctimas de estas formas de exclusión. Lo importante en estas situaciones no es tanto el hecho de que sucedan, sino cómo las enfrentamos. Y bueno, así sucesivamente ya va dando una serie de argumentos y también lo relaciona con el libro. Un claro ejemplo de esto es la historia de Malala Yousafzai. Ella tenía dos opciones: seguir el camino dictado por su entorno y conformarse con las expectativas de los demás, o desafiar esa realidad y decidir ser dueña de su destino. Malala eligió ser ella misma a pesar de las presiones sociales y culturales. Esta decisión de seguir su propio camino, de luchar por su derecho a la educación y a ser quien realmente era, refleja una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar en la vida. Sé lo que quiero ser o conformarme con lo que los demás esperan de mí. Y bueno, así va dando sus argumentos, una reflexión muy interesante que llevó a cabo el aprendiz. Al finalizar coloca las conclusiones, lo que le dejó, no la conclusión del ensayo, sino las conclusiones de la actividad. Y al finalizar, muy importante, colocar las referencias bibliográficas donde consultaron el material correspondiente, las fuentes que tuvieron en cuenta para llevar a cabo la evidencia. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría mostrarles aquí estaba. Cuando ustedes miren el anexo, que mañana cuando les comparta la grabación o les informe que ya está subida la grabación, entonces también les voy a compartir este anexo para que lo tengan a la mano a través del grupo de WhatsApp. Entonces, al finalizar encuentran el enlace de lo que les dije, tanto el resumen de YouTube como el libro como tal. Entonces ustedes le dan clic abajo donde dice Yo soy Malala y aquí pueden encontrar todo el libro. Entonces, como les dije, si pueden leerlo, pues es importante que lo lean. Si no, que miren el resumen, o si no, que pues sí pueden mirar también resumen del libro en diferentes fuentes externas. Pero la idea es que ustedes, pues el ensayo sea de autoría propia y que relaten también alguna situación de su vida donde se vulneró los derechos humanos y lo comparen con el libro. En eso consiste la evidencia. Entonces, no sé si tengan dudas frente al desarrollo de la evidencia o frente a alguna otra, su proceso formativo. Los escucho, muchachos. Profe, o sea, hay que hacer una reflexión sobre el caso de Malala y podría hacer una comparación a la vida de uno, o tiene que Exactamente. Exacto, Carol, eso es en resumen lo que tienes que hacer. Ah, listo, profe. ¿Y el taller ya se ha subido en la plataforma Sajuna? ¿La evidencia? Sí, sí, señor. En este momento se encuentra oculta porque siempre pues esperamos a que la sesión se haya dado. Una vez que finalice, yo activo el enlace para que la puedan subir. Ah, listo, profe, vale. Gracias.
No, gracias a ti, Carol, por tu intervención y por tu participación en la sesión. No sé si Jimmy, Fernando, Héctor, Edwin, Johnny o Juliana tengan algún interrogante adicional. Todo claro, profe. Gracias, Edwin, muy amable. Profe, está todo claro. Gracias, Johnny, perfecto. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia. Héctor, ¿qué va a decir mi querido Héctor? No, que todo claro, profe, pero una consulta. Tiene que ser sí o sí la reflexión de ese libro, porque yo recuerdo de una película que hablaba de talentos ocultos, que se llamaba la película, que más o menos está reflexionando todo lo que habías indicado. El racismo, la falta de oportunidades. Te entiendo, Héctor, pero sí, digamos que podrías hablar en el ensayo sobre el libro, pero es importante que hagas referencia en algún apartado, en algún párrafo sobre el libro, porque pues es una interesante reflexión sobre, yo sé que lo importante es cumplir con los resultados de aprendizaje y en este caso es cumplir con los principios de paz, pero en este caso pues nos piden específicamente también algo de la reflexión del libro. Entonces, interesante tu aporte, válido incluirlo, pero que en algún momento del ensayo también haga referencia a algún apartado del libro. Recuerden colocarle siempre título, porque hay veces que los ensayos no colocan su título, y pues mostrar o explicar